continuando con Diálogos de Paz, en especial en este programa tan grato con la presencia de don Eduardo Kronflin, que vamos a conocer, nos va a dar una visión acerca del Medio Oriente, de cómo se desarrolló la cultura, la vida social en el Medio Oriente. Continúe. El Medio Oriente es la zona geográfica, política, histórica más importante de la humanidad. Allá nace la cultura. Cuando en el Medio Oriente el hombre escribió por primera vez, Europa era una Europa bárbara. No se conoce la historia de Europa cuando la cultura florecía en el Medio Oriente, menos el Asia, mucho menos el África y por supuesto mucho menos se sabe cuando la cultura florecía en el Medio Oriente. En el Medio Oriente mucho menos se sabe de nuestro continente, de América, el Nuevo Mundo. En el Medio Oriente nace la cultura. Hay mucha literatura de sabios, de científicos europeos, de historiadores europeos, referenciada esa literatura al nacimiento de la cultura en la zona mesooriental. El Medio Oriente geográficamente está situado en el centro, en el corazón de los tres grandes continentes de la antigüedad, entre Europa, Asia y el África. El Medio Oriente es un puente entre Asia con Europa, entre Europa con el África, África con Asia. Es un puente. Y retomo el hilo, allí nace la cultura. 4.000, 5.000, 6.000 años antes de Cristo. Pero de la cultura sabemos desde cuando el hombre escribió, desde cuando nace la escritura. Y por primera vez el hombre sobre la tierra escribió en el Medio Oriente. La primera cultura de la cual tenemos conocimiento es la cultura sumeria. Es la comunidad más antigua en la historia de la humanidad. Un poco coetánea de otra cultura vecina en la misma región. En el mapa geográfico del Medio Oriente, la cultura acadia, dos culturas que terminan unidas para crear la cultura político-jurídica, la cultura político-social, la cultura político-geográfica unitaria entre esas dos, de las cuales nace la cultura mesopotámica, subseguida por la cultura asiria. Esas son las grandes culturas primigenias que en el fondo son una sola, en el mismo sector geográfico, con el mismo género humano, la misma humanidad, asentada esa gente en la zona a la cual me he referido, geográficamente colocada entre los tres grandes continentes de la antigüedad. Antes de que nazca la cultura sumeria, la vida del hombre era vida nómada. En cualquiera de los continentes de los cuales tengamos noticia, el hombre vivió con la cultura nómada. La primera gran revolución de la cual tenemos noticia, y es así una verdadera revolución, cuando el hombre deja de ser nómada y entra a cultivar, cuando descubre el bello misterio de la semilla, cuando el hombre cultiva, comienza a asentarse. La revolución agraria es la primera gran revolución de la cual tenga noticia la humanidad y ocurre allí, en el Medio Oriente. La segunda gran revolución de la humanidad también transcurre allí, en el Medio Oriente, y es cuando el hombre nómada, utilizando la agricultura
como instrumento de desarrollo, como instrumento de vida, se asienta y crea la ciudad. Esa es la segunda gran revolución, el nacimiento de la ciudad, el nacimiento de la vida humana. Las primeras grandes ciudades de las cuales tenga noticia la humanidad nacen en el Medio Oriente. Por primera vez el hombre deja de ser nómada y se asienta en la ciudad. Por supuesto, con la ciudad nace el urbanismo, nace la vida cívica, nace la vida jurídica, nace la vida política. Por primera vez hay un centro de gobierno en la ciudad. Por primera vez el centro gobierno del cual, el primigenio del cual tiene noticia la humanidad. Por primera vez nace el templo hijo de la religión. Por primera vez nace el derecho. El hombre aprende a vivir organizado por la ley allí en la ciudad, en el Medio Oriente. Y viene la tercera gran revolución, que es la revolución de la escritura. Por primera vez el hombre sobre la tierra escribe en el Medio Oriente. Ya hoy son famosos los escritos que los geopolitólogos, que los antropólogos, que los paleólogos están encontrando en el Medio Oriente. Es el sistema cuneiforme, por supuesto, no es el sistema de la escritura de nuestros días. El hombre escribe en tablillas de barro y ahí consigna su pensamiento literario, su pensamiento poético, su pensamiento político, su pensamiento jurídico. Se tiene conocimiento del primer gran libro que el hombre escribió con ese sistema cuneiforme, la leyenda de Gilgamesh, escrita 4000 años antes de Cristo y que la encontramos aquí en las librerías Lerner, La Nacional, la leyenda de Gilgamesh. El poema de la creación es el segundo gran libro que escribe el hombre sobre la tierra. Ese es el legado literario donde hay constancia del pensamiento, donde hay constancia de la forma política como vivieron y de la manera como se acomodaron a la creación de la ley. El primer código, el código de Hammurabi, un poco después de la etapa sumeria y de la etapa acadia, ya en la etapa mesopotámica, el primer código que el hombre escribe sobre la tierra, lo escribe en el Medio Oriente. Don Eduardo, 4000, 5000 años antes de Cristo, Don Eduardo, 2000 que vienen después de Cristo. Interesante, ya nos habló de las tres revoluciones: la agricultura, las ciudades y la escritura. Nos está hablando ahora de otro espacio extraordinario, otro ítem que ya lo vamos a seguir, vamos a hacer una pausa, ya continuamos. Vamos a hablar del Código Hammurabi.